silla lo que es todo esto que está sucediendo no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, como lo veíamos también en Islandia, en Europa, grandes figuras del deporte, del cine y demás que se ven involucrados, digámoslo entre comillas, porque su nombre aparece, pero bueno, es parte de lo que también vamos a hablar acá, si es ilegal, inmoral y demás, que vamos a estar presentando, pero también vamos a ver también reacciones. Panama Papers están generando reacciones aquí en Costa Rica a raíz de esta publicación de Database y también del semanario Universidad. Y bueno, esta es la historia. Con los cámaras. Según lo dio a conocer el semanario Universidad, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación suministró acceso a una gigantesca filtración de archivos de un bufete panameño llamado Mossack Fonseca. Esta firma tiene oficinas en los principales paraísos fiscales del mundo y se presenta ante sus clientes como especialistas en crear vehículos corporativos para eludir el pago de impuestos. Entre sus clientes aparecen personas del círculo cercano del presidente de Rusia, el rey de Arabia Saudita y el narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero. Dicha filtración permitió el acceso a más de 74,000 documentos vinculados a Costa Rica, donde algunos empresarios y banqueros aparecen en algunas ocasiones contratando el servicio de la compañía, aunque cabe destacar que no necesariamente tienen que ver con delitos en todos los archivos. Estas personas salen mencionadas en esa lista porque aparecen en los archivos de Mossack Fonseca, porque Mossack Fonseca les hizo trámites de un tipo u otro, pero en la edición que pueden encontrar hoy impresa del semanario, en nuestra página web, nosotros intentamos ayer publicar cada caso, no pudimos, los servidores se saturaron. De hecho, estamos con los informáticos corroborando porque parece que incluso hay una saturación intencional, o sea, un ataque informático para retrasar la publicación. Entonces, estas personas se molestan porque los mencionamos en esta nota que es introductoria a los reportajes siguientes, pero como podrán ver en el impreso, y esperamos que hoy el tema informático se solucione, en cada caso se solicitó la explicación de las personas. El periódico explica que este grupo de empresarios transfiere su capital al extranjero para aprovechar las ventajas fiscales domésticas para evadir impuestos en tierras costarricenses. La investigación del Ministerio de Hacienda revela que en Costa Rica la evasión fiscal alcanza el 8% del Producto Interno Bruto. El diario afirma que en los archivos aparecen registrados el diputado Otto Guevara, Carla González, ministra de Obras Públicas y Transportes en el periodo 2006-2010, el exministro de Hacienda Carlos Fajardo, el exdirector de Tributación Directa Adrián Torrelba, la exprimera dama Doris Yankelewicz, la exdiputada y alcaldesa de Alajuela Joy Surcher, el periodista y embajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas Eduardo Ulibarri, el actual viceministro de Transporte, Sebastián Urbina. También figura en los documentos la exministra de Salud, María Luisa Ávila, el representante de Óscar Arias ante el directorio del Partido Liberación Nacional, Alfredo Ortuño, el tesorero de la campaña, Johnny Araya, el banquero Orlando Guerrero y el presidente de la Junta Directiva del medio digital CR Hoy, Leonel Baruch. También resaltan archivos del presidente de la constructora MECO, Carlos Cerdas, el gerente general de Productos de Concreto y Holcim Costa Rica, Sergio Egloff, el presidente de la Junta Directiva de Grupo Nación, Manuel Francisco Jiménez, así como la compañía Pipasa. Uno pensaría que aquí vino Cargill y ofreció la plata y compró Pipasa en Costa Rica y punto. Pues no, los archivos de Mossack Fonseca nos muestran que Grupo Cargill se va para Panamá, crea una sociedad de responsabilidad limitada en Panamá, Pipasa, que estaba bajo el control del Grupo Sama, se va para Panamá también y se inscribe como sociedad extranjera en Panamá, y en Panamá lo que hacen es fundir Pipasa con la empresa que quedó Cargill en Panamá, y entonces hacen una fusión por absorción, entonces la venta de Pipasa se dio en Panamá. Según el diario, Mossack Fonseca es investigado ahora por aparentes sobornos a políticos brasileños y españoles. Según la legislación internacional, la firma está obligada a hacer una investigación de antecedentes de sus clientes para confirmar si están involucrados en el lavado de dinero, evasión u otros delitos. Bien, como decía David, estos son nuestros invitados. Luis Paulino Vargas, ¿por qué la operación, para decir algo, de Pipasa se realiza en Panamá, en el bufete Mossack Fonseca, y no se realiza aquí? ¿Por qué las empresas utilizan sociedades offshore? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Laura.
Yo lo que quisiera destacar ahí, primero que nada, es que esta cosa de las sociedades offshore, o mejor dicho, el negocio de la evasión de impuestos es una industria global. Perdón, para vos es el negocio de la evasión de impuestos, porque hay todo un debate en este momento sobre si que esto es legal o no es, o es ilegal. Hay todo un debate sobre el enfoque periodístico que hizo el semanario o el que hacen otros medios de comunicación, por ejemplo, como el del Diario de la Nación. Es decir, por eso, a ver. Laura, yo no sé si es legal o es ilegal. Posiblemente hay cosas que son legales o cosas que son ilegales. Lo que yo quisiera resaltar ahí es que lo que está saliendo, el enterarse de esto es, parafraseando a García Márquez, la crónica de una muerte anunciada. Se sabe perfectamente que la evasión tributaria existe, se sabe que el negocio de la evasión tributaria es una industria global que está operando en muchos lugares al mismo tiempo en el mundo, en el cual están involucradas figuras de la política, la gente más rica del mundo, los millonarios más millonarios del mundo están ahí involucrados. Es un negocio destinado a ocultar fortunas, a oscurecer la riqueza, a permitir que los más ricos dejen de pagar los impuestos que les corresponden. Es un negocio criminal, como tal debería ser reconocido. Yo no sé si los datos que están saliendo de esta filtración, qué tanto de lo que ahí se revela es legal, qué tanto de lo que ahí se revela es ilegal. Lo que sí estoy seguro es que esto es como la puntita del iceberg, de un iceberg gigantesco, de una industria gigantesca que opera a escala mundial, que opera en muchos lugares, opera en las Islas Vírgenes Británicas, opera en Suiza, opera en Liechtenstein, opera en Panamá, en muchos otros lugares del mundo. Están involucradas grandes empresas estadounidenses o europeas, están involucrados grandes bancos europeos y estadounidenses o de otros lados. ¿Y a nivel nacional? Evidentemente, aquí se ve que hay bufetes importantes involucrados, gente de sectores política y económicamente influyentes involucrados. No se sabe si lo que hicieron fue legal o ilegal. Lo que uno no termina de entender es por qué negocios que están en Costa Rica se quieren gestionar desde Panamá. Y todavía más raro, por qué negocios que están en Costa Rica se quieren gestionar a través de sociedades constituidas en Panamá, cuando esas dos sociedades luego aparecen domiciliadas en Bahamas. Eso uno no lo entiende. O sea, ¿cuál es la lógica que hay ahí? La lógica económica no se entiende. Debe ser una lógica distinta, que no es propiamente económica, ¿verdad? O que es económica en otro sentido, que probablemente tiene que ver con tributos, ¿verdad? Yo lo que quisiera es resaltar eso. Estamos hablando efectivamente de una industria globalizada, que opera mundialmente, que se ha potenciado en las últimas décadas precisamente por el desarrollo de las tecnologías de la información, que constituye una especie de red global, que entonces no puede ser combatida desde instrumentos nacionales. Es vano imaginarse que limitándonos a reformas nacionales en esta materia, las cuales son muy necesarias, no estoy diciendo lo contrario, esas reformas legales son necesarísimas y en este momento son absolutamente urgentes. Es imperdonable que la Asamblea Legislativa no proceda a avanzar en materia de control de evasión tributaria con absoluta urgencia. Después de lo que ha pasado, eso tiene que hacerlo la Asamblea Legislativa y tiene que hacerlo el Gobierno de la República. Eso es necesario, pero es insuficiente. Esto no se puede, es como combatir el cambio climático limitándose a medidas nacionales. El cambio climático es global, el problema de la evasión tributaria es global. ¿Se le combate globalmente o no se le combate? Eso a pesar de que el Ministerio de Hacienda dijo que investigará a todas las personas, sociedades y bufetes señalados en los papeles de Panamá. Ayer lo dijo Carlos Vargas, director de tributación. Piensa lo mismo de Wal Acuña, quien le ha tocado ser, no solo hoy es abogado, sino, es decir, está en el plano privado, sino que ha sido juez y le ha tocado acusar. ¿Comparte usted la opinión de Luis Paulino Vargas? Sí, y yo sí me atrevo a ir un poco más allá. El tema de los offshore es legítimo en el tanto los fines que se persigan son legítimos. El tema es el abuso del derecho. El abuso del derecho hace que la actividad se torne ilegal y se torne inmoral. A ver, ¿qué es eso, el abuso del derecho? Vamos a esto. Yo puedo crear figuras jurídicas para evadir impuestos, para eludir impuestos, para defraudar, para blanquear capitales o para actos de corrupción. Vemos el caso del primer ministro de Islandia, cae porque lo que hizo fue, a través de un offshore, esconder que tenía control sobre títulos de deuda externa de su país, con los cuales apalancó operaciones que le permitieron durante la crisis enriquecerse
y lo mantuvo absolutamente oculto. Al trascender esto provoca su caída. Hoy no sería primer ministro, ¿verdad? Si eso se hubiera sabido. Exactamente. En el caso de Palestina, el ministro de Economía renuncia cuando el representante de la Corporación Internacional de Periodistas le va a pedir el fairness, su versión sobre los hechos, porque lo pone en evidencia de que igualmente tenía bienes ocultos a través de empresas offshore constituidas por Mossack Fonseca, y hace lo decente, renunciar. En el caso de Chile, el representante de Transparencia Internacional, que es una ONG, tuvo que renunciar el día de ayer porque aparece también vinculado con el tema de las offshore en el abuso del derecho. Y es que lo que yo no entiendo son esas posiciones dogmáticas de venir a decir tener un offshore es bueno o no es malo. No, es que la razón para la que se tenga el offshore es lo que tenemos que analizar. Me parece que no se puede ser fanático, como que si esto fuera un partido de fútbol, de que todo es bueno o todo es malo. Hay que analizar ¿cómo caso a caso. diferenciar eso de inmoral e ilegal, digamos? Bueno, que es una delgada línea, digamos. Es muy fácil. El derecho no puede ser usado de manera abusiva. Expresamente está prohibido por el Código Civil de Costa Rica, está prohibido en materia tributaria, está prohibido en materia penal, está prohibido en materia laboral. El problema está que existe la posibilidad de algo que es legalmente posible, pero que desde mi punto de vista es inmoral, que es la elusión. Es decir, me aprovecho de las formas jurídicas para pagar menos impuestos, porque el mal diseño de la ley tributaria me abre esas puertas. ¿Por qué el caso de Cargill y Pipasa? Bueno, porque la carga tributaria para pagar por una fusión de compañías es muchísimo, pero muchísimo inferior a que tener que pagar En Islas Vírgenes británicas a o en tener que Panamá, pagar en Costa Rica. por una compraventa de una compañía en Costa Rica. Paul Chávez, comparte la opinión. Bien, es que leía yo algunos comentarios ayer en redes sociales y gente que decía, alguien que me explique esto porque no entiendo nada. O sea, hay gente que está reaccionando de esta manera, otros están condenando ya por anticipado todas las personas que se han mencionado. Aquí hay que hacer una diferencia entre lo que son los negocios offshore y lo que es la evasión fiscal, porque se están utilizando como sinónimos. No son necesariamente lo mismo, pero ¿verdad? Pueden serlo. Pueden serlo, pero voy a explicarlo de la siguiente manera. Es decir, existen razones válidas por las cuales existen jurisdicciones offshore. Es decir, como decía ahora Eval, podemos discutir el tema moral, pero también hay un tema, digamos, de que por razones de neutralidad, dos entidades que se quieren fusionar buscan una jurisdicción tercera para efecto de la fusión, etcétera. O sea, hay razones válidas para que existan los offshore. Ahora, más allá de los offshore existe otra categoría que no es la misma, o sea, lo que son los paraísos fiscales. Para decirlo de cierta manera, todos los paraísos fiscales son offshore, pero no todos los offshore son paraísos fiscales. Es decir, hay algunas jurisdicciones, países que son offshore, pero no son paraísos fiscales. Pero a la inversa sí funciona la ecuación siempre. Es decir, todo paraíso fiscal es una entidad offshore. Ahora, el asunto es que los paraísos fiscales, como decía ahora el economista que me precedió, efectivamente, es decir, se habla de casi 70 países, en el mundo, incluyendo aquí los Estados Unidos, porque aquí se habla de las Islas Vírgenes. Hay un estado que se llama Delaware, allá en Estados Unidos, que es exactamente como las Islas Vírgenes, es decir, usted puede abrir una sociedad y sin decir prácticamente usted quién es ni quién representa, ¿verdad? Costa Rica no es un país offshore por la sencilla razón siguiente: una persona extranjera se baja de un avión, va al Banco de Costa Rica y quiere abrir por dar un ejemplo, a cualquier banco, y dice, quiero abrir una cuenta bancaria, y le dicen que no, porque no se puede abrir una cuenta bancaria solo con pasaporte. Le van a pedir lo que a todos los ticos nos piden: un recibo de agua, luz, su teléfono para abrir la cuenta bancaria. Bueno, pues las Islas Vírgenes, Panamá y muchos otros países no piden absolutamente nada de eso. Entonces, yo llego, me bajo del avión, entro a un banco de las Islas Vírgenes, de las Islas Caimán, llego con una maleta con $2 millones y digo, quiero abrir una cuenta bancaria aquí. Mire, le buscan un bufete que le hace una sociedad anónima donde resulta que el representante para efectos del banco y todas las autoridades de ese país es una persona de ese país. O sea, si pregunta el Ministerio de Hacienda, ¿Paul Chávez tiene una cuenta bancaria en las Islas Vírgenes? Pues resulta que no, que las Islas Vírgenes contestan, no, mire señor, es que este señor nunca ha tenido una operación bancaria aquí. Entonces, hay países que viven de esto. Es decir, hay países que han construido su economía basada en ser paraísos fiscales, ¿verdad? Y es parte de lo que nos tiene aquí. Ahora, las personas que han sido mencionadas darán las explicaciones del caso. O sea, hay razones legítimas, como dice ahora Eval, por los cuales una empresa de Costa Rica, un empresario puede escoger un negocio, hacer un negocio en Panamá. Es más, Panamá es un país más sofisticado desde el punto de vista financiero, es un centro bancario mundial, tiene operaciones bancarias con todos los bancos del mundo. Costa Rica tal vez no tiene ese nivel de sofisticación. Entonces, puede haber razones
legítimas, válidas, por las cuales usted quiera abrir una cuenta bancaria en Panamá o que su empresa tenga un domicilio fiscal en Panamá por alguna razón. Ahora, el asunto es que todo esto va a tener que dilucidarse, pero yo lo que digo es, no hay tampoco que satanizar del todo los offshore, los paraísos fiscales sí, o sea, ahí sí, digamos, definitivamente es una economía construida sobre evadir impuestos de otros países, eso sí hay que satanizarlo, pero lo que son los offshore no necesariamente. Piensa lo mismo Luis Paulino y vamos a ver una información. El tema es, o sea, si vamos a entrar por el lado de que sí, que hay muchos angelitos que están haciendo ahí los negocios con toda limpieza, que nos animan las más buenas intenciones, terminamos por justificar a los pillos que están robándose plata recurriendo a ese mecanismo. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con ese jueguito entre que sí, esto es legal y que hay mucha gente haciendo cosas muy bonitas y muy inocentes a través de este mecanismo, cuando sabemos perfectamente que ese mecanismo está siendo utilizado sistemáticamente para evadir impuestos y para lavar dinero y para ocultar dineros de dudosísimo origen, ¿verdad? Entonces, yo aconsejaría tener un poquito más de cuidado en cómo se usa ese discurso, porque terminamos justificando lo injustificable, ¿verdad? Ahora, yo quisiera agregar otra cosa, el tema de la evasión tributaria… ¿Eso se lo estás diciendo a Paul y a Edward? No sé, lo estoy diciendo. Yo sí lo recibo. Estoy diciéndolo, simplemente, estoy diciéndolo y cada me gustaría quien… que debatieran. Sí. Laura, yo sí quisiera agregar una cosa. El tema de la evasión tributaria es un tema que preocupa mucho a los economistas. No manejamos las sutilezas jurídicas que seguramente manejarán acá los dos colegas que están acá sentados, pero sí nos interesan por otro tipo de razones. Una de las razones por la que nos interesa, por lo menos a algunos economistas, es porque evadir impuestos es, a fin de cuentas, evadir una responsabilidad que cada quien tiene con la sociedad de la cual es parte. Y tratándose particularmente de la gente más rica, es evadir la responsabilidad de solidaridad con la sociedad que le permitió hacerse rico y con los pobres y los débiles y los vulnerables dentro de esa sociedad. Y eso hay que resaltarlo, hay que subrayarlo. Los impuestos que están siendo burlados son impuestos que le están siendo quitados a gente que necesita servicios de salud, que no tiene vivienda, que necesita servicio de agua potable, que necesita educación, a niños que están necesitando educación. Eso es lo que hay detrás de la evasión de impuestos, eso tiene que ser ¿Y eso subrayado. es lo que está detrás de esto? Laura, es que seguramente que sí. Ya, yo no me atrevo a decir que alguno de los fulanos que ha sido mencionado es culpable, eso yo no podría decirlo. Correcto. Porque no tengo la evidencia. Pero es asunto de tener un poquito claro, mínimamente claro, cómo funcionan estos mecanismos. De lo que se trata es de formar empresas fantasmas, empresas careta, de hacer que se oscurezca la identidad de quienes son dueños de la riqueza, de que la riqueza termine circulando sin saberse quién es el verdadero dueño de esa riqueza, para que al fin de cuentas los verdaderos dueños de esa riqueza no tengan que pagar los impuestos que tienen que pagar. Eso está suficientemente documentado, esos mecanismos han sido estudiados con la suficiente profundidad, sabemos que así funciona y aquí hay mucho que sugiere que se está haciendo eso. Entonces yo no puedo decir que fulanito, sutanito es culpable, lo que puedo decir es que aquí se insinúa con muchísima claridad el uso de ese tipo de mecanismos. Aquí voy a poner un ejemplo histórico para que se aclare un poco más el panorama, ¿verdad? Es decir, aquí todos los de la mesa creo que condenamos la evasión fiscal, ese es un problema tremendo que afecta a Costa Rica y todas las explicaciones que ya el economista concuerdo con ellas. Ahora, voy a dar un ejemplo de una razón por la cual un offshore puede ser, digamos, una necesidad legítima. Voy a dar un ejemplo histórico curioso, ¿verdad? Resulta que las líneas aéreas de Pakistán hace unos años querían comprar aviones de Estados Unidos, unos Jumbo ahí, que les salió una licitación y compraron los Jumbo, ¿verdad? Bueno, pues resulta que a la hora de hacer la venta, como era una venta multimillonaria, tenía que pasar por una serie de controles, etcétera, y resulta que, bueno, Pakistán es un país que tiene un problema político, terrorismo, etcétera, entonces resulta que la transacción no se podía hacer y los aviones no podían quedar, digamos, registrados en Pakistán, pero resulta que los pakistaníes se negaron a que quedaran registrados en Estados Unidos. Bueno, para no cansarles con el cuento, las líneas aéreas de Pakistán, todos los aviones de Pakistán están registrados en las Islas Vírgenes, entonces uno dice, oiga, pero ¿qué es eso tan extraño? ¿Por qué los aviones de Pakistán están registrados en las Islas Vírgenes? Bueno, se buscó
buscó un territorio neutral, un país offshore que permitiera hacer esa negociación y se pudo hacer la venta de los aviones a las líneas aéreas de Pakistán. Entonces, hay razones legítimas por las cuales la economía offshore existe. Ahora, aquí estamos hablando de cosas que hay que separar. Una cosa es, repito, los países offshore y los países que son paraísos fiscales, que coinciden a veces y no necesariamente coinciden. Ahora, definitivamente hay un negocio absoluto de evasión fiscal en lo cual está Panamá, pero aquí nosotros no podemos decir que ya porque yo tengo una sociedad anónima escrita en Panamá, entonces ya yo soy evasor fiscal, ya yo hice eso por una razón ilícita. No, hay razones muy legítimas por las cuales esto se puede dar. Y conste, yo soy especialista en narcotráfico y crimen organizado, no estoy defendiendo de ninguna forma ninguna otra asociación de esta naturaleza con estas otras actividades. Es decir, los paraísos fiscales se prestan para el lavado de dinero, para el financiamiento del terrorismo, etcétera. Pero eso es otro tema. Las empresas legítimas pueden eventualmente, y los empresarios legítimos pueden tener alguna razón legítima para utilizar un país offshore para este tipo de cosas. Ahora, lo que sí tienen que darse cuenta es separarse de esa actividad de un propósito ilícito, como lo explicaba ahora Eval. O sea, si yo escribo la sociedad en Panamá para evadir impuestos, entonces ya eso es otra cosa. Es decir, ahí de las empresas... Pero hoy ese bufete está siendo investigado por eso. Pero es que la parte... Sí, y es donde Luis Paulino dice, aquí tengo un par de angelitos. Yo sí quisiera darle toda la razón a don Luis Paulino. O sea, aquí no podemos pecar ni de aguas tibias ni de ingenuos. Mossack Fonseca no es una empresa que se dedica a negocios legítimos a priori. Mossack Fonseca anuncia en sus correos, se lee, donde su principal función es vender vehículos para evadir impuestos. Expresamente lo dice. Y está siendo investigado. Y es investigada, y la filtración tiene la relevancia que tiene por las evidencias que existen de evasión, de fraude, de corrupción y de sobornos que se hacen a través de estas figuras societarias. O sea, aquí no estamos hablando de que a priori son casos legítimos. El tema está en la prudencia que sí tenemos que tener, en que no podemos afirmar, etiquetar, generalizar. Todo el que esté en Mossack Fonseca está haciendo negocios ilícitos. No, pero sí que es sospechoso y que hay que averiguar qué es lo que está haciendo. ¿Por qué? Empecemos porque el socio Ramón Fonseca, que es uno de los dos socios principales de Mossack Fonseca, era el, comillas, primer ministro del actual presidente Varela en Panamá hasta el 31 de marzo. Era el ángel de la guardia, el que le hablaba al oído, y a el raíz partido de panameño. A raíz que además entra al gobierno con una política de manos limpias de lucha contra la corrupción, panameñista. Panameñista es, perdón. Y tiene que renunciar por el escándalo, y cuando se le enfrenta, su justificación es decir, no mire, nosotros nos dedicamos a crear vehículos, cómo los use cada persona es un problema individual. Por favor, cuando en los correos tenemos el caso de Borda Azul, muy bien documentado por database de ameliarueda.com, la unidad de investigación, y por el semanario, donde se fabricaron las facturas para presentarle a Hacienda y para presentarle al OIJ y venir y decir... Refacturación. Refacturación no, eso es falsificación de documentos para justificar compras de atún que nunca existieron y poder cobrar CATs por 12.000 millones de colones. Entonces, seamos serios, o sea, la cosa es grave. Un momentito, porque vamos a pasar ya a Antonio Barrios, vía Skype, analista internacional, también en el tema de crimen organizado. Aquí lo tenemos, especialista en ese ámbito, lavado de dinero también. Antonio, adelante, buenos días. ¿Puedes darle seguimiento a esta polémica? Sí, gracias, buenos días. Saludo a los panelistas y Laura, a usted también, gracias por la invitación. Te escuchamos en torno a esta polémica porque sabemos que ya quieres participar. Hay toda una discusión sobre la legalidad y la ilegalidad y bueno, y toda la investigación que está haciéndose a nivel internacional sobre Mossack Fonseca. Tal vez antes de opinar algo sobre lo más reciente, déjeme hacer un poco de historia muy rápidamente. Yo sé que el tiempo es muy poco en la televisión, pero recordemos que desde la década de los 70s ya empezaron los escándalos sobre filtración de documentos. Recordemos lo que pasó con los famosos Pentagon Papers, sobre lo que destapó toda la situación de la guerra en Vietnam en Estados Unidos con el famoso Daniel Ellsberg, y eso generó, de hecho, toda una polémica en medios de comunicación, y el gobierno, hasta dónde puede realmente una población saber qué es lo que realmente hace su propio gobierno, incluso a nivel internacional y tratándose de un país como Estados Unidos. Recordemos el escándalo del Banco Ambrosiano, fundado en 1896, y que se derrumba financieramente en 1982 cuando tenía una gran cantidad de sociedades anónimas, fantasmas en lugares de ultramar. El caso Irán Contras, donde el gobierno mismo era partícipe de una situación ilegal de financiar militarmente a un grupo opositor,
un país llamado Nicaragua, en la cual vendieron armas secretas a Irán y esos fondos fueron desviados precisamente para otro tipo de actividades muy diferentes. Está el caso Montesinos en Perú, que hizo que la cabeza del presidente, en este caso Fujimori, se viera obligado a renunciar, lo cual estamos viendo un paralelismo con lo que está ocurriendo eventualmente en Islandia. Está el caso también de Wikileaks, que es en el año 2010, cuando también se filtraron una gran cantidad de documentos con temas militares sensibles que pusieron en jaque en ese momento incluso al mismo gobierno de Estados Unidos en guerras en Irak y en Afganistán. Es decir, estamos frente a situaciones que no es la primera vez que ocurren, donde solamente redes internacionales, que muchas veces no están asociadas a gobiernos, sino que gobiernos mismos se prestan a ese tipo de situaciones. Vean la situación, por ejemplo, de Dilma Rousseff con Petrobras, desde los procesos de privatización, y para los que son economistas en el panel saben a lo que me refiero, cómo las grandes y poderosas empresas y corporaciones a nivel mundial corrompen a políticos para que se aprueben cierto tipo de leyes que les beneficie la forma en cómo van a operar esas empresas dentro de las economías de algunos países. Y entonces, es decir, está también el caso, Laura, de los papeles de Luxemburgo, cuando este consorcio de periodistas internacionales descubrió toda una red internacional de medios de comunicación de alcance global que estaban evadiendo impuestos en los países donde estaban operando. Es decir, el caso FIFA también, recordemos que al FBI le tomó 3 años consecutivos de investigación totalmente secreta para poder realmente descubrir los alcances que este tipo de redes internacionales tienen. Es decir, si a Estados Unidos le tomó 3 años, a pesar de toda la tecnología, de todos los alcances que tienen a nivel mundial, de cómo darle seguimiento a todos los dineros que de forma ilícita se obtienen o cómo incluso se evaden una serie de controles a nivel internacional, ¿qué podemos esperar de países como los nuestros, que en realidad no tienen esa capacidad operativa de poder darle seguimiento a estas redes internacionales? Es decir, es gente, como lo dijo el economista Vargas, son redes con un alcance internacional increíble, con un nivel de evasión increíble, incluso operan con aparatos de inteligencia propios, no me estoy refiriendo a los aparatos de inteligencia de un país, por las investigaciones que hacen de cómo poder saber las debilidades jurídicas que hay en los países para poder hacer lo que están haciendo. Luis Paulino. Bueno, Laura, yo lo que quisiera pasar a un asunto ligeramente distinto, Laura, que tiene que ver con el problema fiscal que Costa Rica tiene en este momento. El país tiene efectivamente un problema fiscal importante, tenemos un déficit fiscal del 6% del PIB, no nos podemos descuidar con respecto a ese problema, tenemos que hacer algo antes de que nos resulte demasiado tarde intentarlo. Sin embargo, yo quisiera ver una cosa, después de lo que ha ocurrido con esta filtración, que el gobierno nos venga a hablar de reformas tributarias sin antes haber tomado medidas muy enérgicas para investigar esta cuestión, simplemente no es de recibo. Pero ahora decías que era insuficiente que un solo país investigara, por ejemplo, desde luego, cambio climático versus estas redes. No, estoy planteando algo distinto. ¿Estás hablando de? Estoy planteando algo distinto. O sea, de los empresarios que están allí, de eso estás hablando. Políticamente hablando y de cara al pueblo de Costa Rica, el gobierno de Costa Rica no puede de ninguna manera venir a hablar, por ejemplo, de aumentar, de aprobar la reforma del impuesto de las ventas para transformarlo en IVA y aumentar la tasa del 13 al 15. El gobierno no puede de ninguna forma venir a hablar de eso si antes no ha tomado acciones enérgicas para investigar esto, para investigar a todos los nombres de costarricenses que aparecen involucrados en esto y determinar el tipo de responsabilidades. Todos. Por supuesto, todos los nombres que aparecen aquí tienen que ser investigados. No estoy diciendo que sean culpables, pero la investigación tiene que hacerse. El gobierno de Costa Rica, y no sé si el Poder Judicial, ustedes me dirán si el Poder Judicial corresponde, debería, que también. por lo menos y la Asamblea Legislativa, porque de otra manera no veo con qué cara. No entiendo con qué cara el gobierno va a decirle al pueblo de Costa Rica, apruébeme en estos impuestos, sobre todo con qué cara va a venir a decirle, apruébeme en el IVA, que es un impuesto injusto. Es que lo que dice don Luis Paulino es cierto, lo que está poniendo en evidencia, entre otras muchas cosas, este caso que es un Wikileaks casi. De Panama Papers, yo diría que es más grave todavía, es que los que pagamos impuestos aquí, los pagamos porque no tenemos la capacidad de ir a evadir impuestos fuera de Costa Rica, usar mecanismos de abuso de derecho que me permite eludir o evadir cargas impositivas, y entonces
es cierto, o sea, el gobierno no puede tener una actitud pasiva, complaciente, frente a algo que es indispensable investigar. Y el que nada debe, nada teme. O sea, yo no veo cuál es el problema de que se nombre a alguien y se le investigue. O sea, que ya la Fiscalía debería estar investigando. Creo que quiero pasar un video, pero es que Paul quiere hablar. Un video sobre cómo más o menos opera esto. Yo concuerdo totalmente con Eval aquí, que, es decir, este bufete parece como el de la película de Tom Cruise, ¿verdad? La firma, ¿verdad? Sí, claro. O sea, un bufete de criminales. O sea, esa es la conclusión a la que uno llegaría. Y yo ahí sí vuelvo a lo que decía. O sea, una cosa es usar una jurisdicción offshore y otra cosa es usar un bufete cuya práctica profesional es ayudar a criminales, ¿verdad? Que es también Para un Luis aspecto. Paulino, es casi lo mismo. Bueno, no necesariamente. Yo no diría que no necesariamente. Yo sigo insistiendo en esa diferenciación porque si no satanizamos el punto. El asunto es de que los que se han mencionado, ¿verdad? Tendrán que dar explicaciones, como decía ahora Eva, el tema de la debida diligencia. Es decir, usted puede decir, mire, sí, yo fui a Panamá para abrir una sociedad, etcétera, pero ¿por qué escogió ese bufete? O sea, un bufete cuya práctica profesional, y esto en el foro lo conocemos, los que somos abogados conocemos quién anda en malos pasos a nivel criminal, etcétera. Bueno, resulta que este bufete tiene años de que estarse reportando cosas irregularidades. O sea, tiene cosas irregulares desde siempre. Entonces, ¿por qué usted, un político de Costa Rica, quizá importante, que pregona moralidad, etcétera, escoge ese bufete para hacer su negocio? Es ahí donde sí yo creo que hay algo absolutamente extraño, algo que usted tiene que dar explicación. Voy con Antonio Barrios y nos vamos al video. Antonio. Mi preocupación es, y va en relación a lo que acaban de comentar, y el caso de Costa Rica es definitivamente paradójico porque cuando ocurren este tipo de escándalos en la que el país eventualmente le puede traer problemas políticos muy serios, cuando uno ve, por ejemplo, que en la Asamblea Legislativa no se quiere entregar la lista de accionistas para llevar a cabo todo este proceso de la aprobación de los impuestos y toda la reforma tributaria que el país necesita, ahí es donde entra en sospecha por qué no se quiere entregar la lista de accionistas, y en donde hay partidos políticos también, desafortunadamente en la Asamblea Legislativa, que más que ir de la mano en mejorar esta situación tributaria, para que no haya una carga mayor sobre la población frente a este tipo de redes que lo que hacen es evadir cientos de miles de millones de dólares en países a nivel internacional, ahí es donde entra todavía más en sospecha por qué es que no se quiere entregar una lista de accionistas. Y eso definitivamente es algo muy preocupante porque todavía este escándalo está dejando en entredicho la capacidad del país de poder realmente tener un control fiscal de todo lo que está ocurriendo. Vamos a ver cómo ha operado todo este tema de las sociedades que se utilizan para, ya sea la ilusión, la evasión, el bufete, Mossack Fonseca. Vamos a tener una breve explicación sobre esto con la siguiente información. Escuchemos y veamos. ¿Qué son los papeles de Panamá? Estamos hablando de la mayor filtración de la historia obtenida por periodistas. Son más de 11 millones de documentos que recogen cómo miles de personas ocultan su patrimonio a través de sociedades en paraísos fiscales. Todo empieza aquí, en Mossack Fonseca, uno de los muchos despachos establecidos en Panamá, expertos en registrar sociedades offshore. ¿Pero qué es una sociedad offshore? Es una empresa que desarrolla su actividad en algún país, como por ejemplo España, pero que está registrada en otro, como Panamá, donde goza de algún beneficio que otro. ¿Y qué consiguen con todo esto? Los despachos como Mossack Fonseca ayudan al dueño de una empresa a ocultar su dinero detrás de una red de sociedades opacas. En Panamá nadie hace preguntas, y eso lo convierte en el destino perfecto. El destino perfecto, Panamá, bueno, y otros también, pero veamos. Doña Laura, perdón, ellos, muy brevemente, ¿sí? Creo que por justicia hay que decirlo, Panamá no es offshore. Panamá, de hecho, salió de la lista de países cuestionados de la lista gris de Gafi. El tema está en que Mossack Fonseca tiene sucursales en paraísos fiscales, Bahamas, Islas Vírgenes Británicas, Chiles, no recuerdo ahorita las otras, pero Nevada inclusive, donde ahí sí hacían operar la sociedad. Es decir, las sociedades se constituyen en Panamá, pero para operar en paraísos fiscales, no en Panamá, porque en Panamá los controles fiscales sí se han aumentado los niveles de transparencia en
contrario, lo que está ocurriendo en Costa Rica, han alcanzado niveles importantes que impiden este tipo de operaciones en Panamá propiamente, ya en el movimiento de los dineros. Que se dice que legitima capitales en gran cantidad. Bueno, pero es que del mundo. No, es que eso tampoco es cierto. No es cierto. No, porque de hecho en el último estudio del Fondo Monetario Internacional y del Grupo de Acción Financiera Internacional de diciembre del año pasado, nosotros estamos por delante de Panamá a niveles de lavado de dinero. Yo lo vi, 4.000 millones de dólares, y Paul Chávez no me deja de mentir. Veamos la siguiente información que sigue explicando todo este tema. En los últimos días se ha hablado de los papeles de Panamá y también se involucra a Mossack Fonseca. ¿Pero qué es esto? Mossack Fonseca es básicamente una fábrica de sociedades reales y de papel que obtienen sus ingresos de incorporar estructuras y administrar portafolios empresariales. Sus fundadoras sostienen que ellos operan como una agencia de automóviles, que una vez el coche vendido no es responsable de lo que haga el dueño. ¿Cómo funciona esta fábrica de sociedades? Un interesado quiere abrir una cuenta bancaria sin que su identidad sea revelada. El objetivo es aliviar la carga de impuestos, reducir el riesgo de secuestro o extorsión, o con frecuencia ocultar el dinero proveniente de fuentes ilícitas como la corrupción y el narcotráfico. Pero ¿quién es el dueño? El dueño podría ser el poseedor de los fondos o las acciones. También podría ser un empresario, un inversionista, una familia o hasta un grupo empresarial. ¿Y cómo llegan a Mossack Fonseca? El cliente persigue incorporar compañías para su uso directo. ¿Cómo se estructura Mossack Fonseca? La red de la firma Mossack Fonseca está formada por 48 oficinas en 33 países, 18 de ellos ubicados en lugares considerados paraísos fiscales. Hay 3 tipos de oficinas: la de incorporación, la de ventas y la de oficinas representativas. Además tienen un menú de los servicios que ofrecen. Tienen un menú a la carta como en la carta de vinos. La firma tiene un menú con sociedades ya constituidas. Las que tienen más antigüedad y garantía de tradición y estabilidad tienen un costo más alto, por lo que se dice que a mayor antigüedad, mayor costo. Siempre tienen que tener un pasado perfecto. Existe la obligación de estudiar los antecedentes de los beneficiarios a través de mecanismos que incluyen la búsqueda de información mediante bases de datos. ¿Quiénes son los titulares de las cuentas? Podría ser una sociedad anónima sencilla. También podría ser una estructura más compleja. Y el banco es obligado a hacer una nueva revisión de los antecedentes de la compañía. Pero en la mayoría de casos, por tratarse de sociedades anónimas, lo más seguro es que si tratan de contactar a los directivos, les responderá la secretaria, el jefe de personal o un asistente de mantenimiento de Mossack Fonseca. Después de escuchar y ver esto, todo eso es como un fantasma esto. Antonio Barrios, todo esto es como un fantasma, estás ahí en línea, todo esto es como tan ficticio, ¿y por qué se destapa esto? Bueno, lo que se maneja es que, primero no hay un nombre, no hay un responsable que diga, sí, fui yo el que filtré los documentos. Incluso tecnológicamente hablando, se habla de que hay una serie de formas a través de la internet en la cual usted puede filtrar una gran cantidad de documentos sin poder eventualmente rastrear adecuadamente el origen. Es decir, se habla de Mossack Fonseca, pero Mossack Fonseca son los que tienen todos los documentos. Entonces, claro, ahí de por medio hay todo, incluso detrás hay toda una red que hace posible a través de esta investigación la filtración de esos documentos que con este avance tecnológico a nivel mundial, pues se filtra a nivel global y definitivamente cuesta mucho darle un seguimiento adecuado de quién fue directamente el responsable de esa filtración. Entonces, todo al final de cuentas es prácticamente fantasmal desde todo punto de vista y este tipo de escándalos pues definitivamente lo que hacen es que salpican a una gran cantidad de personas en un país, ponen en jaque económica y políticamente a un país y ahora todo lo que se está enfrentando con esto pues cada gobierno tendrá que hacer lo suyo en virtud de poder quedar bien hasta donde le sea posible a nivel internacional. Paul Chávez.
Bueno, falta la dimensión de crimen organizado, ¿verdad? Aquí estamos viendo un poco el tema de la política, los artistas y los futbolistas, ¿verdad? Pero no hemos mencionado los otros involucrados, ¿verdad? Y estoy seguro que en los próximos meses y días van a salir más. Rafael Caro Quintero, ¿verdad? O sea, aquí van a salir unas listas de narcotraficantes. No me extrañará que también salga el Chapo Guzmán o la esposa, ¿verdad? Que acordemos que el Chapo no tiene nada a nombre de él, todo lo tiene a nombre de la esposa, el hermano, los tíos, los cuñados, etcétera. Entonces, hay una lista de personajes aquí realmente propios del crimen organizado que van a hacer más evidente el problema que estamos viendo, ¿verdad? Capos de la droga de México, de todos los lugares del mundo, ¿verdad? O sea, el tema de legitimación de capitales no lo estamos mencionando mucho alrededor de ese tema, estamos hablando más bien del tema de evasión fiscal y otro tipo de cuestionamientos, pero hay una dimensión oculta en este caso que no se ha visto. Este bufete es como repito, la película La Firma, ¿verdad? O sea, yo me imagino que en este bufete, en este momento, están quemando documentos, destruyendo correos, o sea, porque en cualquier momento usted va a ver que las autoridades de Panamá van a llenar este bufete y van a llenar todos los bufetes asociados o conexos con esta organización, incluyendo ¿verdad? Los de aquí. Incluyendo posiblemente los de aquí, ¿verdad? Aquí posiblemente debe haber algún tipo de representación, ¿verdad? Entonces, pues esta gente en este momento debe estar destruyendo evidencia, destruyendo documentos, tratando de ver cómo van las consecuencias, porque realmente aquí creo que esto se va a venir a nivel judicial muy, muy fuerte, ¿verdad? ¿Cómo va a dar un tico a un bufete de estos? Es que yo los escucho a ustedes y bueno, y hay una investigación. Bueno, no, es que ellos tenían dos mecanismos. Uno, en Costa Rica habían algunos bufetes que tenían una relación directa. De hecho, ellos llaman intermediario a los bufetes, porque lo que hacía el bufete en Costa Rica y en otros lugares del mundo era hacer el servicio de contacto para el cliente. Necesito que mi cliente le formule una sociedad con tales y tales y tales condiciones, y inclusive hágame facturas, mónteme oficinas, póngame personas a contestar teléfonos. Hay un correo muy gracioso por cínico, donde contrate a una persona que atienda el teléfono y que sea una persona que crea que está actuando para que las autoridades fiscales costarricenses crean que de verdad llamó a una oficina y no un simple call center. Y lo otro, se nota en las comunicaciones que tienen una especie como de ejecutivos de cuenta que van por país contactando bufetes para ofrecerles los servicios, y los bufetes entonces después hacen los contactos con los clientes. Laura, es importante que recordemos que la evasión tributaria en Costa Rica es de más del 8% del PIB, lo cual significa en colones alrededor de 2.500.000 millones de colones. Eso es la evasión tributaria que tenemos en nuestro país. 2 billones de colones. 2.500.000 millones. Por eso. 2.500.000 millones. No, yo dije 2 billones, pero no, debe ser más. Sí. Correcto, Laura. Exacto. Una parte de esto, no todo, una parte de esto es evasión que ha tenido lugar de esta forma. Entonces, no por casualidad aparecen este tipo de cosas en un país donde la evasión tributaria es tan alta como es Costa Rica. Entonces, eso es lo primero que yo quisiera subrayar. Lo segundo que quisiera subrayar es lo siguiente. Según la BBC, esta empresa panameña es la cuarta empresa del mundo de este tipo de industria. Es la número 4 dentro de este tipo de industria. Del ranking. O sea, sí, hay 3 más grandes que ella y probablemente otras de tamaño similar. O sea, estamos hablando de la punta del iceberg, si acaso. Porque además no es que se hizo público la totalidad de la información de los negocios que maneja esta gente. Se hizo público una parte de sus negocios. O sea, esta carajada es de dimensiones gigantescas, como lo dije al principio, es de alcances globales, solo se puede combatir a través de una estrategia global que significa concertación de los gobiernos a nivel mundial, concertación de organismos internacionales y diría yo incluso de la ONU. Y allí, para terminar, yo diría, es deber del gobierno de Costa Rica y de la Asamblea Legislativa definir como política de Estado, porque no puedo ver otra cosa, el nivel que corresponde es ese, debe ser política de Estado, que el gobierno de Costa Rica promueva a nivel mundial la concertación de esfuerzos entre los gobiernos para combatir esta red criminal, porque a mi juicio es eso, es una red criminal que le está robando a los pueblos del mundo, que está legitimando grandes fortunas al costo de la pobreza y la marginación de millones de personas en todo el mundo. Ese tipo de criminalidad privilegiada de cuello blanco no debe ser tolerada y es indispensable que los gobiernos del mundo la combatan en forma concertada.
Y yo le pido al gobierno de Costa Rica y a la Asamblea Legislativa de Costa Rica, esto debe ser política de Estado de Costa Rica, promover la cooperación internacional para el combate de la evasión de impuestos y por supuesto también de la legitimación de capitales, todo eso por supuesto, pero en este caso particularmente enfatizo eso, evasión de impuestos. Hay comentarios. Así es, vamos a leer una serie de comentarios que han llegado a nuestras redes sociales y que vamos a ver en pantalla a continuación. Primero, Edgardo Araya Cibaja, diputado del Frente Amplio, dice: para mí es muy sencillo, si no se está haciendo una actividad económica real, todo offshore es para robar plata de los costarricenses. También dice Olman Vargas: esta información refleja la necesidad de proyecto contra fraude fiscal y registro de accionistas. Otro de los comentarios que tenemos en las redes sociales es el de Heidi Murillo Quesada: no estoy de acuerdo, el IVA es más bien necesario para mejorar controles cruzados de Hacienda. También dice Don Hill: si tiene un arma es un asesino, si tiene un offshore es defraudador. Simpleza en el análisis. Y nos dice Ceci Leiva Navas a través del Facebook: me encantó lo que dijeron, que los ricos teniendo tanta plata andan viendo a ver cómo evitan pagar impuestos en todo, y los ricos siempre están llorando, siempre explotan a los que mantienen el Estado. Los pobres, yo llamo a los pobres a los que ganan menos de 300,000 colones mensuales, que es la gran mayoría de este país, nos dice Ceci Leiva Navas a través del Facebook. Bueno, nos tenemos que ir, aquí nos quedaríamos porque esto está interesantísimo y recordar que esto se destapa igual, nada más una frase, por lo de Brasil. No, originalmente Mossack Fonseca cree que la fuga de información tiene que ver con el caso Odebrecht, que es el caso de Brasil que vincula a Petrobras. Exacto, a Petrobras y a la constructora Odebrecht. Sin embargo, la filtración ocurrió el año pasado a un periódico alemán y yo creo que Mossack Fonseca nunca tuvo una visión clara del alcance de la filtración, sino hasta el propio domingo cuando se hacen las publicaciones. Dos cosas para que tengamos un poco el seguimiento de lo que va a suceder. Aquí van a pasar dos cosas que no hemos mencionado. Uno, la pérdida de clientes. O sea, en este momento todos los clientes de este bufete están huyendo, porque solo el tema, la imagen ya significa un cuestionamiento, ¿verdad? Y en segundo lugar, en pocas horas estoy seguro que la Fiscalía de Panamá, que tiene herramientas mucho más poderosas quizá que la misma Fiscalía de Costa Rica, va a estar allanando este bufete. Es decir, esto va a ser una cadena de allanamientos a nivel global y las revelaciones van a ser, bueno, increíbles, ¿verdad? Lo que va a salir de todos esos allanamientos. Pero se le ha hecho tarde a la Fiscalía de Panamá. ¿Ah? Se le ha hecho tarde. No, en poco, mire, en horas la Fiscalía de Panamá va a estar allanando este bufete. Debió haber estado metida. Y bueno, ¿y qué pasará con la Fiscalía de aquí también? Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados, igualmente a Antonio Barrios, que nos ha acompañado por Skype, y bueno, muy buenos días.